tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, los que nos siguen en la sala y los que también nos siguen en el streaming a través de la web de la Fundación Ciencias de la Salud y de la web de la Residencia de Plata. Bienvenidos a todos. Esta tarde es una nueva sesión de este ciclo con otra mirada, literatura y enfermedad, que organiza la Fundación Ciencias de la Salud con la Residencia de Estudiantes, que, bueno, como viene en la invitación, 33 años. O sea que ya es una cifra bastante importante. Así que también felicidades a la Fundación Ciencias de la Salud. Esta tarde nos acompañan Elena Martínez Palancar, gerente de la Fundación Ciencias de la Salud, y José Miguel Coldefors y Francisco Javier Puerto, que son vocales de la Fundación y también son los directores del ciclo. Y hoy va a ser José Miguel Coldefors el que va a conducir el acto y va a presentar a José Carlos Llop, que es el protagonista. Yo solamente quiero también saludar a José Carlos, que bueno, es conocedor de la casa, amigo de la casa hace muchos años, pero hacía también muchos años que no nos veíamos, así que bienvenido y es una alegría darte la bienvenida una vez más. Y bueno, pues le paso la palabra a José Miguel Coldefors, que le va a presentar y va a conducir el acto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Alicia, muchas gracias a todos ustedes por asistir, también a los que nos están viendo por streaming, como decía Alicia, y naturalmente a José Carlos Llop, que por fin está aquí con nosotros y es una alegría muy grande. Unos minutos voy a hacer un breve recorrido por la obra de José Carlos, aunque la mayoría de los que están aquí supongo que la conocen bien. En el prólogo a un libro muy breve de Gianni Stuparic, que he releído estos días, porque por su título, La isla, y por cómo trata la enfermedad, me recordaba la sesión de hoy. Se dice en ese libro, en el prólogo, que los libros de narrativa que versan sobre la enfermedad contienen a menudo reflexiones paradigmáticas sobre la vida, la muerte, el miedo o la esperanza. En este ciclo hemos visto hasta qué punto esa afirmación es cierta. También he recordado un antiguo apunte de los diarios de José Carlos Llop, en el que cuenta que en una de sus estancias en la residencia de estudiantes coincidió con Ricardo Piglia y pensé en el escritor argentino que terminó sus días, como Tony Judt, por las mismas razones, escribiendo, dictando, porque ya no podía escribir, la crónica de su enfermedad, la ELA, que acabó con su vida hace unos años. La enfermedad como lucidez extrema, leemos en la última página del diario de Piglia. La relación entre enfermedad y literatura aparece a menudo en la obra de José Carlos Llop. Lo hace, por ejemplo, en La ciudad sumergida, un libro que se articula sobre el tiempo y la memoria. Allí dice que hay enfermedades que son una metáfora social y también cuenta que sus convalecencias, sobre todo la muy larga, que a los 15 años siguió una operación de riesgo a la que ya se había referido en un poema anterior, fijaron para siempre una relación entre leer y vivir que ya no lo abandonaría. Uno, escribió, empieza a leer cuando está enfermo y acaba enfermando si no lee, ahogado en su propio ruido, decía. También por La ciudad sumergida conocemos que de niño jugaba a ser práctico de puerto y a nombrar las cosas y que ese nombrar, aunque entonces no lo supiera, era un acto realizado bajo el árbol tutelar de la poesía. Un árbol que crece siempre, nos dice, en paisajes solitarios, como es el mundo infantil, o podríamos añadir, como es la enfermedad. Es el lugar donde, según Virginia Woolf, vamos solos y así lo preferimos. Hoy sabe que entonces estaba empezando a ser escritor, una de las mejores cosas que se podían ser en la vida, como ha recordado en distintas ocasiones que le decía su abuelo materno, precisamente un día que cuidaba al nieto enfermo. Ha contado que el primer poeta que leyó fue Rilke, pero solo con la lectura de Eliot supo que había llegado a su casa, que había abandonado la intemperie artificial en la que deambulaba. La poesía, escribió en el hangar vacío, fue su desembarco en Normandía. Con su libro La naturaleza de las cosas, Llop comprendió que la voz poética era al fin la suya. En el pórtico de aquel librito, por su tamaño, no por su importancia, Juan Perucho daba la bienvenida entusiasta y afectuosa a quien veía como un poeta clarividente, cuya mirada, decía, atraviesa el tiempo y las cosas. Aquí estoy, escribía Perucho, para recibirle. Ha reunido su obra poética en Poesía 74-2001, donde incluye también ese libro importante y anfibio, como él lo llama, que es El canto de las ballenas, y la de los últimos 20 años en Mediterráneos, que traía un magnífico poemario nuevo, El árbol de los cormoranes. Son significativos los títulos de los prólogos a esos dos libros, que reúnen en su poesía La casa de la vida, primero, El canto de los pájaros, años después. Es la suya una poesía narrativa escrita desde la experiencia personal y la contemplación. Ha escrito del dolor que conozco y de la alegría que disfruto.
ese tipo de poesía que medita sobre la vida, para decirlo con palabras de La tumba inquieta, el libro de Cyril Connolly que tanto valora. Están en ella el paisaje, la luz, sus referencias culturales, los afectos, el erotismo y la mirada irónica a ratos sobre el paso del tiempo, aunque lo hace sin nostalgia. No hay nostalgia en escribir en un poema, sino ese puro afán de retener el tiempo, que es tantas veces la escritura. Aunque en el prólogo a la antología de Eric Walcott, que él tradujo hace mucho tiempo, decía que la verdadera biografía de un poeta está escrita en sus versos, Job aclara que cada uno de sus poemas son fragmentos de vida, sí, pero se refiere a lo que es la vida en su verdadera plenitud, porque un poeta solo lo es, dice, cuando escribe un poema. El poema, como le gusta recordar, es misterio y verdad, la oración que reza el lado oculto del hombre. El poeta, cuando escribe, es otro. Algo que, aunque en la ficción tenga un alcance distinto, decía su admirado Proust del escritor en general. Precisamente el escritor francés puso en boca de Bergot, uno de sus grandes personajes, una frase que recordé leyendo unos versos del último libro de Job. Decía Bergot, Proust, que a veces la belleza, más que en algunas manifestaciones del arte convencional, está en una simple casa junto al mar. Y Job escribe, una casa pequeña junto al mar es el poema. Y añade, una casa en un valle es la novela. A ese valle que en la novela llegó mucho después. Su primera novela fue El informe Stein, se dice en sus diarios y en la larga y ejemplar conversación que mantuvo con Daniel Capó y Nadal Suau, que está escrita, esa novela, en estado de gracia, y tengo anotado al margen, también me lo parece a mí. Es una novela de lluvia, en la que sentimos la carga que el tiempo histórico y el pasado tienen en cada vida, y encontramos esas atmósferas que tanto peso tienen en sus historias. Desde luego, en sus dos novelas siguientes, con la que Job, sobre todo tras Háblame del tercer hombre, se consolida como un novelista de primer nivel, no solo de España. Después llegaría París Suite 1940, entre la ficción y el ensayo, en el París ocupado, y con César González Ruano en primer plano, alguien, por cierto, que llegó a Palma el mismo día en que nació José Carlos Job, según contó en la citada En la ciudad sumergida, un libro que era también la interpretación de una ciudad. La ciudad, escribió, es la patria del escritor, como también lo son para él el Mediterráneo o la infancia, los protagonistas, además, de Solsticio, su breve libro de recuerdos y paraísos perdidos. El mensajero de Argel es una novela inquietante y una mirada moral a una época, con la música que la acompañó siempre, Lou Reed y su Steve Hassel como inicio y parte de la excepcional banda sonora del libro, y que Job ha evocado también en otros libros y, desde luego, en una muy hermosa novela posterior, Reyes de Alejandría, el relato de dos ciudades y de una juventud en la que, como escribió, uno es para siempre cautivo. En un poema de la dádiva cuenta que, leyendo una biografía de Eliot, supo que se trataba también de él. Y eso sucede con Reyes de Alejandría. Algunos pensamos que habla de nosotros. Tal vez porque, como dice Pla, citando a Ortega, el síntoma de un gran poeta es contarnos algo que nadie había contado, pero que no es nuevo para nosotros. Todo gran poeta nos plagia. Su última novela es Oriente, en realidad otro libro híbrido entre ficción y ensayo. Oriente es el deseo de lo que no conocemos y también el lugar de los amores perdidos. Esos que convierten a los amantes, leemos en el libro, en enfermos crónicos, aunque también quede el amor sin novela, el que sobrevive a las decepciones del tiempo, como escribió en un poema anterior. Su poemario En el hangar vacío, y ya voy terminando, se abre con una cita de Junger, alguien, por cierto, muy presente en Oriente. La tarea del autor, dice, es la fundación de una morada espiritual. Y a partir de esa cita, del final de Radiaciones, José Carlos Job ha explicado su intento de crear de manera natural su espacio fundacional, un territorio donde confluyan, ha dicho, sus poemas, sus novelas y el resto de su obra, también sus artículos, como los reunidos en su aún reciente Vladivostok, y textos dispersos como los que ha escrito sobre Pierre Letan, Mauriac, Modiano, el archiduque errante Luis Salvador de Austria y muchos otros. A ese territorio fundacional o espacio moral es al que acudimos nosotros, sus lectores, y allí estamos, con él, en su ciudad o en Burdeos, o en su refugio de cada verano, esperando escuchar una cantata de Bach o el Like a Rolling Stone de Bob Dylan, las señales nos ha dicho de que está escribiendo. Y ahora lo que está es aquí, no escribiendo, pero hablando con nosotros. Muchas gracias, José Miguel, por dos cosas. Por estas palabras, porque son un retrato magnífico. No diré que inmerecido, porque suena siempre a falsedad, pero es un retrato extraordinario. Y sobre todo por tu paciencia. Por tu paciencia, porque José Miguel se puso en contacto conmigo hará cosa de 2 años y medio para que viniera a dar esta conferencia de un ciclo sobre enfermedad y literatura.
Y entonces yo fui retrasando la cita mes tras mes, trimestre tras trimestre, año tras año, hasta esta vez que ya era ineludible, porque me comprometí y dije iré y aquí estoy, ¿no? Pero una cosa que le pedí es que me mandara algunas conferencias de los predecesores para ver cuál era el tono general para hablar sobre la enfermedad, ¿no? Y entonces la mayoría, o la inmensa mayoría, acaban hablando de sus enfermedades, ¿no? Y de su relación con la enfermedad. Alguno hace alguna tesis del tipo, yo qué sé, Fernando de Rojas y la sífilis, ¿no? Que no es así, pero alguno lo hace así, de esta manera, y son más aburridos, porque son más como de terminología universitaria y esta cosa, pero son conferencias más aburridas. En cambio, las de los que hablan de sí mismos, pues oscilan entre la gracia que tenga quien habla de sí mismo y la gracia que pueda tener la enfermedad y la relación con la enfermedad. En mi caso, la conferencia que voy a leer ahora va a ser un híbrido. Va a ser un híbrido porque sí que voy a hablar de mi relación con la enfermedad, pero voy a hablar de una relación con la enfermedad de alguien que no soy yo, de alguien que fue hace varios decenios y que por lo tanto no tengo ni pudor ni extrañeza. Lo miro como podría mirar la enfermedad de otro, ¿no? Hablar de las enfermedades para los escritores es una cosa muy curiosa que luego, si quieren, en el coloquio podemos hablar, porque pienso en Paul Auster y el cáncer, ¿no? Creo que hemos llegado a un momento que en la sociedad todo el mundo es Isabel Pantoja a la hora de hablar de las enfermedades y creo que precisamente no es el motivo ni la causa de este ciclo. Este ciclo habla de la enfermedad en serio, no como noticia, no como cosa del día inmediato, no como periodismo. Entonces, yo quería empezar esta conferencia con música porque quería trazar un arco que fuera desde el adolescente que escucha a Chopin, y en solitario, por supuesto, a la alegría que da según qué piezas musicales que comparten muchos a la hora de interpretarlas o de cantarlas. Yo quería empezar con un preludio que escribió Chopin en Valldemosa y quería acabar con la versión de I Shall Be Released de Bob Dylan en la película The Last Waltz de Scorsese, que es extraordinaria y donde canta Neil Young, donde canta Eric Clapton, donde cantan Van Morrison, donde cantan todos los que han sido la compañía de nuestra generación durante muchos años y de hecho siguen siéndolo todavía. Pero problemas de derechos de autor, etcétera, etcétera, pues no nos permiten lo de I Shall Be Released, y como no nos permiten eso, pues tampoco Chopin viene a cuento. Pero en fin, digamos que dentro de esto, sobre todo al final, nos harán algo de compañía. Y si no, ponen ustedes el teléfono y así con el teléfono se pueden hacer todo tipo de gamberradas. Bien. Empiezo con una cita de Henry James que me gusta particularmente, que dice: vivimos en la oscuridad, hacemos lo que podemos, damos lo que tenemos. Nuestra duda es nuestra pasión y nuestra pasión es nuestra tarea. El resto es la locura del arte. Hace tiempo leí una entrevista con Peter Hanke en la que decía: a veces soy un desconocido para mí mismo. Y es muy probable que esta sensación esté relacionada con la indagación permanente o cíclica, esa manía, de las causas de la escritura. Porque hay una suerte de poética que insiste desde que el tiempo es tiempo y lo habitamos los hombres en las causas de la creatividad, o en por qué una persona añade a la realidad una realidad distinta, digamos que inventada por él. Esta tarde le corresponde a la enfermedad ser esa causa, y es cierto que las largas convalecencias, otra consecuencia de la enfermedad, han dado muchos escritores. Es decir, han favorecido el paso del lector empedernido que busca en la literatura otro lugar donde vivir, a escritor sin más remedio que seguir escribiendo el lugar donde vive la mayor parte del tiempo. O dicho de otro modo,
Uno empieza a leer cuando está enfermo y acaba enfermo si no lee. Y más aún cuando escribe lo que nadie ha escrito de la forma que lo hace él, lo que favorece una deriva tan inesperada como habitual, la consideración de la enfermedad no tanto como elemento negativo, sino como elemento creativo. He citado a Peter Hanke. Peter Hanke y yo tenemos, hasta donde sé, 3 cosas en común. Ambos somos escritores, ambos escribimos un diario intermitente y ambos somos probados andarines. Peter Hanke publicó un libro titulado La tarde de un escritor que a mí me gusta mucho. En él, sin moverse de su mesa de trabajo, escribe el mundo y se escribe a sí mismo. La dualidad entre lo exterior y lo interior es el mapa por donde pasea Hanke en ese libro. Hanke solo, no lo hacemos todos. No es la literatura un mosaico donde se reflejan los hallazgos y las tensiones de la relación entre nuestro interior y el mundo exterior, que por otra parte no existe si no lo contemplamos, si no lo habitamos, si no lo vivimos, si no lo escribimos. ¿Y esta dualidad qué representa? ¿Un síntoma de que algo no va bien o un síntoma de que todo funciona como ha de hacerlo? ¿Contemplamos lo de fuera o contemplamos hacia adentro? O mejor, ¿contemplamos lo de fuera desde dentro, aplicando al mundo nuestros patrones, o es el mundo el que proyecta sus patrones sobre nosotros y así permite que nos contemplemos? ¿Implica eso una necesidad que entra en el territorio de lo patológico o en el territorio de la felicidad? Durante mucho tiempo he estado acostándome temprano, escribe Marcel Proust al comienzo de la Recherche, y la frase se ha convertido en una fórmula clásica, a la altura casi de I can get no satisfaction o si vis pacem para bellum, algo que parece que hemos olvidado ahora en Occidente. No se sabe si aquejados del mal de Chamberlain o hipnotizados por la mirada de la cobra que habita en el Kremlin. Durante mucho tiempo he estado acostándome temprano. Es como empieza Por el camino de Swann, la primera novela de las 7 que conforman En busca del tiempo perdido, traducida por primera vez en España por el poeta Pedro Salinas, enfermo entonces de amores imposibles por una joven norteamericana. Tras esa frase del comienzo, durante mucho tiempo he estado acostándome temprano, vienen una serie de páginas que tratan de la soledad de Proust, niño en la cama, del protagonista de la novela, mientras espera febril que vaya su madre a estar con él y al mismo tiempo desespera ante la posibilidad de que no lo haga. De su pensamiento sobre esa soledad, de la que derivarán otras. Ahí ya se establece una de las claves de la gran novela proustiana, de la gran novela del 800, de la gran novela que nos explica a todos hasta la llegada de Internet. Las frases largas y yuxtapuestas, el uso del subjuntivo, el párrafo oceánico que se atraviesa a nado y en medio de la felicidad de las brazadas acuáticas e inacabables, el peligro de la falta de respiración, de no poder atravesarlo todo o del todo. O sea, la respiración asmática de Proust como medio de potente introspección psicológica y símbolo de lo alambicada que pueda ser la vida, aunque no lo parezca, tanto como en Proust, quiero decir, ayudado por Bergson o no. También yo esperaba a mi madre al acostarme. Al acostarme no a dormir, sino a pasar en la cama la gripe anual de marzo que llegaba a la isla con los feriantes, o al mismo tiempo que ellos. Mi madre era una mujer de temperamento alegre y con bastante sentido del humor, pero reaccionaba mal, por no decir fatal, ante la enfermedad. La enfermedad era un defecto, una tara, una debilidad, y en cierto modo era responsable de la misma quien la padeciera. No tanto la enfermedad como culpa, sino como castigo. Hablo de infancia, no del mundo adulto, porque la verdadera interferencia en la marcha de los adultos era y es la enfermedad de los hijos. Mi madre disfrutaba de su libertad, la que tuviera, para pasear, ir al mercado, visitar a sus amigas o a sus hermanas. Y una gripe filial era un estorbo
que derivaba en sacrificio, el sacrificio del cuidado, y horas después, en una renovación de la alegría. Parece un ciclo cristiano, pero solo era una cuestión de temperamento. Cuando estando en el colegio notaba que la fiebre me empezaba a subir, me invadía una súbita pereza, la de llegar a casa y ser abroncado por mi madre. Pero también sabía que esa bronca tenía algo de iniciático para después llegar al lugar donde valía la pena estar enfermo, como la espera asmática del joven Proust, aunque sin asma ni tantas otras cosas que lo hicieron como fue, y a mí no. Porque al final de la bronca y su posterior silencio de horas, solo roto por el rito del termómetro, la bandeja de la merienda o las preguntas de rigor, como te encuentras, te ha subido la fiebre, te apetece una tortilla francesa o prefieres sopa, estaba la literatura. Mi madre traía al cuarto varios volúmenes de los cuentos de hadas europeos de la editorial Molino y me leía 1 o 2, a veces 3 cuentos. La fantasía se apoderaba de la habitación al mismo tiempo que la fiebre, los dragones de los fiordos y los personajes de Grimm, dibujados por Arthur Rackham, eran una transposición del acelerado y lúcido estado febril. Así todas las tardes, hasta que el virus de la gripe era vencido por el reposo, los cuidados y los medicamentos y su memoria con orlas polícromas, dragones y letras capitulares de la antigüedad. Tuve la gran suerte de que mis padres leían muy bien. Con mi padre el Antiguo Testamento, con mi madre los cuentos fantásticos y con los años pensé que mi devoción por Borges venía de la suma de ambas lecturas, la literatura fantástica y los mitos y la historia antiguos. Pero de no enfermar todos los años, la parte fantástica de la literatura, no así la Biblia, me habría sido ajena y me hubieran faltado algunas claves para entender a Borges en su totalidad, para incorporar a Borges en mi imaginario, que es el humus, ese imaginario complejo y habitado por distintas constelaciones, de donde sale la propia literatura. Y ahora recuerdo lo que me dijo un crítico francés hace algunos años. Francia tiene 2 problemas, Proust y Céline. España, 1, Borges. Si yo fuera ministro de Cultura, no dejaría que ningún escritor español leyera Borges hasta haber publicado su 3er libro. En fin, este relato está relacionado con la enfermedad, pero sobre todo lo está con la vida. Dicho de otro modo, un exceso de vida y su truncamiento o deformación conducen con el paso del tiempo a la enfermedad sin dejar en ningún momento la literatura. Lo explicaré. Nací con 2 cordones umbilicales, uno dentro de otro. Nací y a los pocos días enfermé. Un consejo médico decidió que debían operarme la deformidad o quiste que apareció en el ombligo. El cirujano dijo que él no podía aplicar anestesia a un recién nacido y se comentó la posibilidad de emborracharme con coñac. Lo del coñac era muy de la época, mitad de los años 50 y en España. De otro lado, la medicina que atendía mi caso era medicina militar, aunque no cuartelera. Lo digo para no cargar tintas sobre el coñac o darle una explicación más allá de lo terapéutico. Medicina de guerra. Al final, el peso del cirujano hizo que se descartara el etilismo como anestésico. Pero lo de emborracharme a tan temprana, inexistente casi, edad, hubiera podido inscribirme en la estela de Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway o Bukowski, por ejemplo. Y debo reconocer que Poe sería años después uno de mis primeros puertos literarios. Nunca he de olvidar El escarabajo de oro, La mariposa esfinge o La carta robada. Pero Bukowski no me interesó nunca. Y de Hemingway sí sus relatos, que son maravillosos, menos sus novelas y nada su personaje. Las palabras a veces sustituyen a los actos y como tales obran efecto. A base de masajes y sin llegar a operar al intruso, él se redujo, yo mejoré y el pájaro de la enfermedad y la muerte dejó de batir sus alas en la casa de mis padres. El diagnóstico fue que aquel segundo cordón umbilical era lo que quedaba de un hermano gemelo que no llegó a ser.
Nunca supe si no pudo existir por un caso de antropofagia placentaria en plan Zulú o porque dos del mismo estilo hubiera sido un exceso difícil de soportar. No sé si para mí, para mis padres o para el mundo en general, pero les puedo asegurar que hubiera sido difícil. La cuestión es que aquel hermano apareció en mis juegos solitarios de infancia y lo hizo con un nombre expansivo, City, o sea, ciudad en inglés, de provincias como la mía natal, que era de provincias, y de ultramar. Pero también Civitas, donde toda vida existe, o Civitas Dei, donde el orden se da la mano con la metafísica. La cosa es que ambos, mi amigo invisible, mi igual, mi hermano, que diría Baudelaire, City su nombre, mi hermano que solo era en la sombra, o en las sombras del valle de Josafat, deambulaba conmigo y yo con él por las calles de esa ciudad que solo existía para nosotros, y nadie más veía ni escuchaba más que una parte de nuestra conversación, la de mi voz. ¿Con quién hablas? Debió de ser la primera pregunta procedente del exterior. Y está hablando con City se debió convertir en una frase habitual en la época en que yo estaba aprendiendo a hablar. Cuando acababa de cumplir los 3 años nació mi hermano Javier, este sí de carne y hueso, este sí visible. Yo dejé de hablar con City y la ciudad imaginaria en la que habitábamos, en la que éramos, él y yo, desapareció. Lo hizo, lo pregunto porque más de una vez me preguntaba a mí mismo si fue ahí, antes de cumplir los 3 años, donde velé las armas que con el tiempo marcarían el camino de un escritor. No de otra cosa, de un escritor. Hablar al vacío, escribir el vacío, anular su condición de vacío interpretándolo. Ya saben, donde en principio hay un folio en blanco, después hay un universo, mayor o menor, pero un universo. El poeta es un medium y la poesía procede de la otra parte, como decía Robert Graves. I am ambassador of the other part. Yo empecé escribiendo poesía y siempre he sabido que hay algo de ella que no me corresponde a mí, que no soy su autor, sino un mero medium de esa otra parte, y quizá en ella esté City también. Esté o no, muchas son las veces que he pensado que soy la voz que le permite seguir hablando conmigo. Si el escritor recrea el mundo de una manera distinta a como el mundo real es, ¿de dónde surge esa necesidad? A mí me gusta pensar, aunque sé que no es exactamente cierto, que surge de esa voz que no conoció el mundo, de esa voz que no fue. Pero hasta que no empecé a escribir poesía primero y narrativa después, ¿se manifestó City de alguna manera? Lo hizo, lo sabría mucho tiempo después, y su presencia fue mi enfermedad. Y al salir de ella empecé a escribir enfermedad y literatura. Siempre se ha dicho que la enfermedad, una larga convalecencia, crea lectores. Yo lo era, lector, antes de caer enfermo, lo que me hace pensar que quizá mi enfermedad estuviera, como City, desde el principio, y los libros que leía en la cama fueran las cartas marítimas donde descifrar la existencia de la enfermedad, las claves de su razón de ser. Las lecturas de mi madre, las de mi padre, no ocurrían durante los periodos de enfermedad, precedían a las mías, que eran una continuación de las lecturas adolescentes de mis hermanos y estas las de mi padre. Me refiero a Salgari, de los Tigres de Montpracem, al Corfú del Capitán Tormenta, o los navíos turcos de la tan bella como malvada Araja, a Kalmay, Old Shatterhand, Old Firehand, a Winnetou el Apache y el Comanche Apanachka, sin olvidar a los tuaregs del desierto, o Verne, y ahí estaban sobre todo el Capitán Nemo y su Nautilus, y el Capitán Hatteras y sus expediciones polares. La blancura que poblaba sus páginas fue precursora de Hillary y el Sherpa Tenzing, pero también de Poe y del Yeti, y de ahí a otro capitán, el descacharrante Haddock por las montañas heladas del Tíbet, pero también de las andanzas de Oliver Twist por las húmedas calles de una Londres fascinante, envuelta en niebla y delincuencia. Si la enfermedad es una retirada temporal de la vida, aquellos relatos mezclados con la fiebre y el aislamiento del mundo me hicieron pensar que en ella habitaba una vida superior, poblada de ciudades misteriosas, paisajes infinitos, personajes estrambóticos y, sobre todo, una gran belleza.
una gran belleza que las palabras tejían en un tapiz, y ese tapiz era la vida, que la enfermedad podía ser una retirada definitiva de la vida para alumbrar otra vida mejor, o que la enfermedad existía para encontrar un estadio superior y más complejo de la interpretación del mundo, la enfermedad como puesto de observación. O la enfermedad como metamorfosis, una metamorfosis que nos convierte en pequeños Humboldt que en su adentrarse en lo desconocido enriquecen el mundo conocido. La enfermedad como paraíso de la ensoñación. Fue el enfermo Robert Louis Stevenson quien había escrito: este clima, los viajes y el surgir de las tierras en la aurora, las nuevas islas que asoman en los bajíos a través de la niebla matinal, toda la historia de mi vida, de su vida de enfermo en busca del sol, es para mí más bella que cualquier poema. Entiéndase, yo no tenía ningunas ganas de estar enfermo, pero la enfermedad hallaba mejor compañía y al fondo de la enfermedad se escondía un mundo perdido, el que habíamos compartido Siti y yo. Hay otros casos, dos que quería comentar. Uno era la costumbre española, no sé si de otros países también, de cuando moría un hijo, al siguiente llamarle con el mismo nombre. Entonces resultaba que si se había muerto un tal Gabriel, con un apellido determinado, pues el siguiente hijo se llamaba Gabriel igual, con el mismo apellido determinado, con lo cual había dos. Entonces, respecto a lo del hermano gemelo inexistente y tal, siempre he recordado, a partir de que los conocí, que, por ejemplo, Jaime Gil de Viedma no se debería haber llamado nunca Jaime Gil de Viedma, pero tuvo un hermano antes que se llamó Jaime Gil de Viedma y murió, y por eso le pusieron al que sería después el gran poeta de la generación del 50, Jaime, y se llamó como su hermano. Y después hay una parte de la obra de Patrick Modiano, que es un autor que a mí me gusta especialmente, que refleja los años de su infancia, cuando vivía con un hermano que se llamaba Rudy y su madre, que era una actriz de cine que hacía películas con los alemanes y con los colaboracionistas franceses, pues los abandonaba en casas de amigas, actrices o cabareteras o estas cosas, y él tiene una serie de novelas que narra muy bien la relación de su hermano y de él con todos estos personajes extraños, misteriosos, sobre los que él ha sabido construir toda una poética especialmente interesante. Por otra parte, Siti había dado algunas señales de vida. Recuerdo no voy a acabar con él hasta que él no acabe conmigo, es decir, que tenemos para un rato. Dice: recuerdo un intenso dolor ventral en la temprana infancia que acabaría desapareciendo y aún daría más. El verano de mis 14 años padecí un fuerte ataque de horas, el primero de una serie cíclica que duró casi 2 años, cuya única certeza fue la seguridad del médico jugándose a una carta que aquello no era apendicitis. Los calmantes hicieron su efecto, pero al cabo de mes y medio o 2 el ataque regresó. Durante esos 2 años casi fui estudiado y revisado a diestro y siniestro por distintos especialistas y llegaron a la conclusión de que aquellos ataques eran fruto de mi extrema sensibilidad, lo que no significaba para ellos la posesión de una sensibilidad artística distinta de la mayoría, sino un sistema nervioso, digamos, que irregular. En fin, que esos ataques me los inventaba yo por la vía psicosomática. Y cada mañana que visitaba el hospital para una sesión de radiografías, bebiendo aquel cemento con sabor a fresa, una papilla de bario, o estirando el brazo para múltiples analíticas, o radiografías con contraste para los riñones, etcétera, etcétera, o para visitar a otros especialistas, yo contemplaba el patio del hospital militar y a los soldados enfermos paseando con un pijama de gruesas rayas descoloridas, azules y blancos, y recordaba la guerra de Cuba y el uniforme del batallón de caballería Alfonso XII, del que tenía un cromo de una carga en la manigua, y a William Randolph Hearst, había visto Ciudadano Kane hacía poco, al acecho. Aquellos soldados, lejos de sus casas, vendados, con muletas o en sillas de ruedas, me evocaban un paisaje de la generación del 98, es decir, de la literatura como derrota y de la derrota como una enfermedad. Los profetas recuerdan el futuro, escribió Léon Blois. Los escritores recuerdan hasta lo que no fue. Pero quizá aquí deberíamos sustituir el término profeta por el de visionario.
Al profeta se le maltrata porque dice las verdades del presente, amparándose en predicciones del futuro. El escritor, el poeta mejor, tiene a menudo dotes de visionario y esas dotes también ejercen su función sobre el pasado. Al margen de lo poético, aquella larga temporada sin salida a la vista me creó, digamos que una cierta desconfianza en la clase médica, que aunque atemperada, perdura. Y digo cierta por no decir grande. Las conclusiones tras los análisis fueron siempre las mismas. Esto es psicosomático, el chico es un estudiante escrupuloso y parece un joven sensible, se le pasará cuando tenga algunos años más. Y en el diagnóstico coincidían médicos civiles y médicos militares, especialistas de riñón y de aparato digestivo, y médicos generalistas. El único que no estaba conforme era yo. Un buen día de febrero llegó la eclosión de City. Fue por la tarde y yo estaba en clase, creo, de filosofía. En mi bolsillo, la dosis de buscapina habitual desde hacía meses, por si empezaba uno de aquellos ataques por sorpresa. No solían avisar y su intensidad era creciente. Me acerqué con una sonrisa. Disimular el dolor provoca a veces una sonrisa tonta que parece burlona, al jesuita que a partir de la destrucción de Hegel preconizaba la destrucción de todo el pensamiento materialista, y le dije que debía marcharme porque me sentía enfermo. Claro, es que Hegel enferma y lo que viene después es peor, esperé yo que él dijera, pero no lo hizo. Y salí del aula que los jesuitas muy ignacianamente llamaban brigada y me encaminé doblado como un junco en día de ventisca a casa. Ahorraré los detalles, por desgracia no soy Nabokov, pero el equinoccio de aquella tarde fue largo y extremadamente doloroso. Empezaron a llegar los médicos, me inyectaron más dosis de buscapina y nada fue suficiente para neutralizar el dolor. Llegó la noche y la cosa se puso peor. Uno de los especialistas determinó que estaba en fase abdomen agudo, siempre recordaré la expresión, que se manifestaba con el vientre endurecido y tenso como una plancha, y que había que abrir porque algo dentro iba a reventar. Así, algo dentro va a reventar. En fin, como abrir la caja de un instrumento musical. Y efectivamente, de madrugada me abrieron y encontraron detrás de mi raro ombligo un cordón umbilical que anudaba los intestinos a punto de reventar y que era larguísimo. Lo llamaron brida, una brida, pero yo sabía que era el cordón umbilical de mi hermano invisible y el adiós, muy teatral por cierto y algo wagneriano, de City. Se marchaba al final de la adolescencia y ante la visión del umbral de la primera juventud. Los dos estábamos a punto de cumplir 16 y no puedo decir que su última compañía fuera muy gratificante. Fue un largo adiós con múltiples complicaciones y una inacabable estancia hospitalaria. Tuve que abandonar mi afición colegial por las carreras de semifondo, 1000 y 2000 metros, y adiós también a otra posibilidad, Silitow, y a olvidarse de Bebe Bikila, que era uno de los héroes de nuestra generación. Y por primera vez tuve que presentarme a los exámenes en septiembre en 2 asignaturas, lo que para mí representaba una verdadera catástrofe. Ya saben, un chico sensible y escrupuloso y tal y cual. Pero fue en ese momento cuando empecé a escribir poesía, o mejor, versos. La poesía llegaría años más tarde. Fue en ese momento convaleciente y vacío de quien había estado en mí desde los orígenes, cuando sentí la imperiosa necesidad de escribir. Y regresé a la cama, a pasar más horas en cama para recuperarme de la operación y de todas sus complicaciones posteriores, que fueron varias y largas. Si me operaron en febrero, empecé a hacer vida normal en septiembre y me atrincheré en la literatura, que era mi casa, y lo había sido desde que supe que una parte de la vida consistía en la convivencia con la soledad y que leer era la mejor manera de poblar esa soledad, un sentimiento común a todos los lectores. Llevaba haciéndolo, lo de poblar la soledad, desde la infancia, pero la convalecencia del adiós de City fue un paso más y tal vez el definitivo. Y si digo tal vez, es porque podría reescribir lo escrito hasta ahora y llegar hasta el origen de un escritor sin acudir a City, ni a la brida, ni a las enfermedades, y hacerlo sería tan legítimo como haberlo hecho, ya que todo es una reelaboración a posteriori, debida al motivo de este ya largo ciclo de conferencias sobre literatura y enfermedad.
Pero aparte de la elaboración a posteriori, esa fue la realidad. Y nunca podría prescindir tampoco de la relación con la soledad, que es el hábitat natural de un escritor. O sea que vuelvo a Proust y a la espera donde todo se piensa y todo cristaliza en la mente, y a la cama como el Nautilus de Nemo. Pero tanto más que la compañía de todos los escritores que he citado antes, salvo Dumas, que no he dicho nada, vinieron otros nuevos, pero tanto más que esa compañía estaba el territorio de la duermevela, que favorece la ensoñación del mismo modo que la ensoñación favorece la literatura. Ya no digamos si hay fiebre, que a mí en vez de abatirme me produce un estado de aceleración mental parecido, supongo, al de la cocaína, y en ese estado he hecho cambios de estilo y he hallado en poesía mi propia voz, que es el hallazgo más importante en la vida de un poeta. No solo, cuando tengo fiebre, reúno a mis amigas y a mis amigos alrededor de mi cama como una especie de Pompadour de 3 al cuarto. Hablo y hablo sin parar, durante horas. La colaboración de la fiebre no ha sido nunca imprescindible, pero sí, cuando se ha dado, esencial. Como esencial ha sido la escritura a primera hora de la mañana, la casa en silencio, el mundo adormecido aún, y no tanto por ese silencio como por ser un espacio donde sueño y vigilia no están del todo separados, no viven en compartimentos estancos, y sus vasos comunicantes son tan enriquecedores para la creación. En ese territorio habita el universo, y aquí me gustaría confrontar 2 poemas. El primero es de Borges y el segundo es mío. De Borges solo diré unos versos porque bastan, del mío tendré que decirlo todo, que tratan de eso, y que sin ese estado de ensoñación que permite el trasvase del sueño a la vigilia y de la vigilia al sueño, nunca habrían existido, especialmente el mío. Creo que en ambos se dibuja ese estado que todos conocemos. Borges escribe en su poema: ¿qué habrá soñado el tiempo hasta ahora? Ha soñado la espada, cuyo mejor lugar es el verso. Ha soñado y labrado la sentencia, que puede simular la sabiduría. Ha soñado la fe, ha soñado las atroces cruzadas, ha soñado a los griegos que descubrieron el diálogo y la duda, ha soñado la aniquilación de Cartago por el fuego y la sal, ha soñado la palabra, ese torpe y rígido símbolo. Mi poema dice: el ojo de Dios es un satélite que enfoca sus cámaras sobre uno de los abalorios que flotan en la casa negra del espacio. Ese abalorio es de colores: azul, magenta, blanco de nieve, verde boscoso y distintas tierras. El ojo de Dios no lo ha elegido al azar, pero sí con cierto cansancio de tanto contemplarlo, pues ese abalorio es el mundo, y en él todo es viejo, el sufrimiento y el goce, y también los días grises que se protegen de ambos extremos. Aún así, el ojo de Dios sigue maravillándose de lo que ve: una manada de renos atrapada en el hielo, el aleteo del colibrí en la jungla inundada, un insecto de oro sobre los líquenes de ámbar, el vuelo de un martín pescador contra el agua. Pero cuando la visión adopta una nueva lente, los colores se rompen como en un microscopio fractal, y el ojo ve a un hombre que muere solo y a una mujer que ha perdido la memoria y llama por teléfono sin saber a dónde llama. El ojo mide el miedo de Mozart al escribir el Requiem y conoce su especie, como conoce el miedo en el interior de los barracones de la muerte, y sabe de su medida y de hasta qué punto son comparables uno y otro. Un hombre y una mujer discuten y un gato pasea por el jardín, ajeno al dolor de palabras y silencios. Y el satélite modifica su trayectoria y es Bach frente a la espineta, como si Bach fuera un Buda que ve en la naturaleza el templo de Dios y así la celebra. Pero los hombres pasan, y cuando el ojo se vuelva ciego, habrán pasado todos. Y han pasado muchos. Todos aquellos con los que aprendí el arte de leer pasaron. Siti, como les he contado, pasó. Pero lo que no ha de pasar es la manera que hemos inventado para recrear aquello que estuvo y dejó de hacerlo. ¿Qué habrá soñado el tiempo hasta ahora?, dice Borges. ¿Cómo habré sido fiel a lo que me ha convertido en escritor?
La palabra es torpe, dijo Stevenson, y repitió Borges en el poema citado. Pero el silencio, alguien lo llamó el silencio creador, no lo es. Y ese silencio fue también, en mis primeras novelas, una metáfora del hermano invisible. En el informe Stein se presenta como la ausencia de los padres, siempre viajando por el mundo, no sabemos por qué, y forma parte del misterio. En la cámara de ámbar los padres han fallecido en un accidente y el misterio es otro, la herencia de un tío de pasado estrambótico. En Háblame del tercer hombre hay un suicidio que no lo es y el embrión de una rebelión militar y unos padres que vuelven a representar el misterio. En El mensajero de Argel, su protagonista dirige un programa de radio donde entrevista a ancianos a punto de morir y esos ancianos narran vidas ya imposibles de imaginar, ya no ahora, cuando la amnesia se ha apoderado de todo, sino cuando la escribí, cuando la desmemoria empezaba a dar, sus primeros síntomas triunfantes. Detrás de todas esas novelas hay múltiples silencios y está la voz que no fue y ha sido a través de la escritura, como un medium. ¿Cómo se escribe lo no dicho?, me preguntó hace años un alumno de un liceo de Marsella, y ha sido la pregunta más inteligente que me han hecho en mi vida. Hay momentos de felicidad en la vida que pudimos tener, en la vida que vislumbramos o quizá conocimos, que fue nuestra y después suya, o de nadie más o de todos, y ahí está como un recuerdo que enciende el presente iluminado por las llamas del pasado. Yo recuerdo ahora, año de 1976, la felicidad de I Shall Be Released de Dylan, cantada en The Last Waltz. The Band al completo, y Van Morrison, y Neil Young, y Eric Clapton, y Joni Mitchell, y en el centro Dylan, siempre en el centro, el judío errante, el hombre que fue todo lo que hubiéramos podido ser y no fuimos en su totalidad, pero hay fragmentos de esa vida suya que nos pertenecen y trazarán parte de nuestro retrato cuando no estemos. Bien, pues Dylan aquí es la metáfora del poeta, siempre se asocia a Bob Dylan con la poesía y también del escritor en su plenitud. Dylan llegó solo, pero en las imágenes que hubiéramos visto de The Last Waltz no está solo. Hace décadas que no lo está. Y aunque sea una elaboración a posteriori, como he dicho, puede haber otras, de hecho las hay, servirán para otra conferencia, si quizá. City y yo, la ciudad y yo, estábamos solos y estábamos enfermos porque ambos sabíamos que nos faltaba la voz compartida o la voz que nos diera voz. Yo a la ciudad y la ciudad a mí. La literatura puso el resto y en La ciudad sumergida, o mi biografía de mi ciudad natal, fue esa pieza que faltaba. Esta era la ciudad de City, o lo que es lo mismo, mi ciudad antes de que dejara de existir. Pero hay páginas de Reyes de Alejandría donde se celebra la epifanía de la creación inmersa en las voces, como en una música polifónica. Y es solo una muestra. Como Neil Young, o Judy Mitchell, como Van Morrison o el Clapton de Laila, el escritor está siempre acompañado. En mi caso, por Darrell, Junger, Walcott, Modiano, Nabokov, Olivier Golan, Pierre Michon, William Boyd, Chekhov, Eliot, James Alter, Powell, Lezama y tantos, tantos otros, que aunque no quepan en el escenario que ahora estaríamos viendo si viéramos la escena de The Last Waltz, están allí. Como está la sombra de City cerca de donde estoy, no yo, sino el yo que escribe, como Dylan canta en esa película. Porque para escribir sobre uno mismo hay que escribir sobre otro, el otro que creamos, para que nos dé voz, para que escuche la voz que nos da, y todo acaba ocurriendo como en la música que hubiéramos escuchado ahora mismo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a José Carlos Llop por esta magnífica conferencia. Ahora tenemos un tiempo tal vez para el coloquio. Yo le había pedido también a José Carlos para aprovechar, después de perseguirle durante 2 años y medio todo lo que pueda su presencia, pues que recitase algún poema más, aunque el que has leído, que es Por fin sí de la Avenida de la Luz, sí, el penúltimo me parece, pues
y también algunas cosas de Borges. Si te apetece citar alguno más. Pues yo no he traído el libro. Yo sí. O sea que... ¿Alguna pregunta? Tal vez, no lo sé, el que a ti te apetezca. Hay muchos que tienen que ver con la enfermedad. Hay, por ejemplo, el principio que comentábamos antes del árbol de los Calmoranes, la primera parte, Lápidas, ¿no? Pues ahí hay 3 o 4 que tienen que ver, o cualquier otro que a ti te apetezca. Sí, pero yo creo que podemos ponernos un poco más alegres después de tanta enfermedad y tanta tal, pero bueno, y mirar alguna otra cosa que no sea solo bueno. no sé, no se me ocurre cuál ahora, pero debe haberlos. ¿Quieres verlo? Gracias. Bueno, y de la Avenida de la Luz tengo también, porque pues, estarás viendo que, al contrario que tú, yo sí subrayo los libros. Yo no. Y ahora que ya la memoria empieza a flaquear, es un desastre no verlo subrayado. Sí, tú lo has dicho alguna vez que no lo haces. No, a lápiz, sí, a lápiz. Sí. Bueno, se han destrozado muchísimos libros por el afán de subrayar, ¿no? No sirven para nada después. Bueno, si los ha subrayado Cyril Connolly, tienen su gracia, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué dice de este y de este otro? Pero según quién. A ver. Bueno, vamos a leer uno erótico, que al menos cambiaremos de tercio, ¿no? También los hay, sí. Yo no sé si son casi más fuertes que los de la muerte, ¿eh? Vamos a ver. Pero no se trata de que sean fuertes, se trata de que sean verdad, ¿no? Eso es, sí. No. A ver. Hay uno que es sobre aquella novela que todos leímos hace siglos, que se titula Histoire d'Eau, que hubo una película. Sí, está en la segunda parte del árbol de los Calmoranes, sí. Y entonces cuenta desde todos los rumores que había alrededor de la autoría de esta novela a quién fue, no diré el autor de la novela, ¿no? Dice Histoire d'Eau. Quizá penséis que en su vida flexibles varas, azotes en las nalgas, muñecas atadas o collares de cuero fueran esenciales y no acertaréis. Lo fue la literatura francesa, la poesía religiosa de su país, Virginia Woolf, Evelyn Waugh o Scott Fitzgerald, a quienes tradujo a su lengua, y lo fue su trabajo, una vida entera y plena en la Nouvelle Revue Française. Solo era una intelectual parisina, y este solo aquí es admirativo. El hallazgo del deseo más obsceno, si no todo es obsceno en el deseo o si nada lo es en él, lo obtuvo de su amante, con su amante y junto a su amante. Y fue tan grande y tan hermoso la turbiedad de esa belleza y tan intensa la complicidad de ambos con el universo, más luminoso y más oscuro también, que dejó de lado todo lo demás para escribir en secreto y enmascarada un relato pornográfico que mantuviera despierto el interés de ese mismo amante cuando ella ya nunca más fuera joven y el secreto que los había unido hasta lo indecible hubiera desaparecido. Esta es la historia de aquel libro, decir lo que no puede decirse y mantenerlo vivo en el tiempo. Sus flecos, 40 años oyendo que estaba escrito por un hombre, o viéndolo arder en manos feministas. Cuando confesó que ella era su autora, tenía 87, y el espíritu de Sherezade, enamorada, al enmudecer, sonreía. Sí. ¿Habla usted de su infancia, de su hermano, de su padre? De mi hermano ficticio. De su hermano ficticio. Hay un poema de la Avenida de la Luz que es un poema largo, pero es clave, al menos como lector me parece que es clave su obra, que es elegía. Sí. ¿Quiere que lo lea? Si pudiera ser. Pues ánimo, porque es triste.
Sí lo es. Está en la página 166. Ah, bueno, mire, lo tengo aquí, que la letra es más grande. Y como no he hablado de él, no del poema, sino de él, pues está bien que... Hace más de un mes que solo pienso en mi padre muerto. Y en mi padre muerto cabe la falsedad de la palabra solo, que aquí no es cierta, y sin embargo lo es, porque hay cosas en las que también he pensado, mientras mi padre estaba ahí al fondo, amortajado, un cuerpo indefenso, en una imagen que me ha de acompañar el resto de mi vida. Hablo de imagen porque dudo ahora de las emociones. Una imagen puede recordarse siempre, unos ojos que se despedían de mí desde un coche y era invierno, 2 trenes cruzándose en la estación de la Floresta, mi mano colgando el teléfono y un número al que nunca más iba a llamar. Las imágenes son postales de la memoria. Las emociones se desgastan. El tiempo las pule como un tallista de gemas, pero al revés, haciéndoles perder el brillo que en su caso es la intensidad. A los pocos días de morir mi padre, recibí unos versos de Zagayevsky. Intenta celebrar el mundo mutilado, decía su título. Me los mandó Susana Rafart, en la que pensé anteayer, mientras leía el encuentro entre Akhmatova e Isaías Berlín en San Petersburgo, cuando Stalin asesinaba poetas y el amor se helaba en las bocas de los amantes, cerca de la perspectiva Nevsky. Entonces recordé los días de agosto y a mi padre nadando, siempre solo, como solo está ahora, como solo estoy yo sin él, como solo he de estar y he estado antes de estarlo. Recordé sus palabras más cercanas y esas palabras no eran un recuerdo aún, no eran cristal, arena o gema, sino un legado que me entregaba apretándome con fuerza las manos y evocando la vida que se encierra en el libro de las moradas. Y eso era una epifanía misteriosa que vencía a la muerte, paseando impaciente por su casa desde hacía meses. Recuerdo ahora las lágrimas que vi caer por su rostro y las que él no vio caer por el mío, y eso sí es un recuerdo cristalizado en el tiempo, como su cuerpo blanco al fondo y la luz de los neones y el rumor de la noche. Debo celebrar el mundo mutilado sin él, la radio encendida, por ejemplo, a todas horas, y su mano en el aire o los buques silenciosos que veía en la madrugada clínica tras una ventana que daba al jardín de espaldas a un mar sin buques, ni peces, ni recuerdos de una guerra que fue. El día de la muerte de mi padre, el sol de la mañana inundó la habitación y el tiempo empezó a trabajar meticuloso, como una araña cuyo veneno es el olvido. Y cuando el sol se fue, ya había hecho su trabajo. Ahora lo sé, 1 mes y 3 días después. Pero debo celebrar el mundo mutilado, la Biblia de Jerusalén, la música de Bach, las aventuras de Tintín, Godofredo de Bouillon y las crónicas de Flavio Josefo, o la ópera cómica de Donizetti, que imaginó antes de morir y que solo existe en un tiempo que no es este, donde solo pienso en mi padre muerto. Mi padre muerto. Mi padre ha muerto, le dije aquella mañana sentado al borde de la cama. Lloro por lo que ha sido y por lo que no ha sido, le dije, y callé. Porque decir la muerte es decir la verdad y su misterio, y al nombrarla, la exactitud del lenguaje se debilita y difumina. El lenguaje solo es exacto ante la verdad que inventa. Asimismo, la emoción que no puede ser transcrita, la emoción ante esa verdad absoluta que las palabras solo palpan en la oscuridad y a veces ni eso. Decir la muerte del padre es abrir la puerta de la nada y tras esa puerta hay un paisaje del que apenas sabemos, solo que al pie de uno de sus árboles, bajo el musgo, están esas palabras que son nuestra herencia y el dolor que no puede decirse. Yo intento decirlas ahora y regreso a Rusia en 1945, un pequeño apartamento de un palacio zarista convertido en colmena ruinosa. La noche blanca y ellos dos conversando durante horas
celebrándose como yo debo celebrar el mundo mutilado sin él. En el amor de Akhmatova y Berlín, por ejemplo, en mis hijos abrazados llorando en la terraza de la casa de mis padres, él al otro lado y el cielo azul y los aviones de plata y el mar al fondo, como al fondo estaba el cadáver de mi padre. Y antes de cerrar el ataúd le besé en la frente y besé una piedra helada que era mi padre y ya no lo era, de la misma forma que un busto es quien fue y no lo es, ni lo será ya nunca. Y el hielo de su cuerpo hizo que pensara, no sé por qué, en la perspectiva Nevsky como quien piensa en una oración. Y no supe que eso era amor como lo eran sus palabras de las últimas semanas, el amor que había callado, el amor que no había sabido nombrar con exactitud, como las palabras no saben nombrar la emoción de la muerte, su verdad absoluta. Y entonces acudimos a la música, el canto gregoriano en tu caso, Padre, y Mozart como una intromisión. Intento celebrar el mundo mutilado sin ti. Mutilado quedó para Ana Akhmatova a la mañana siguiente frente a la tetera vacía y el retrato que le había pintado Modigliani en París. Mutilado para mi madre, que ayer me preguntó, ¿cuántos años hace que murió tu padre? Hace menos de 40 días, le contesté, y mirándome a los ojos me dijo, no es posible, llevo tanto tiempo sin él. El tiempo que siempre está, y la niebla en el arpa del bosque por la mañana, los líquenes helados, los haces de luz entre los troncos negros. En fin. Creo que hacía años que no lo leía, ¿eh? Bien. Yo creo que si acabamos con este, ya. En fin, hemos pasado del erotismo a la muerte, pues sí. El paseo inverso es difícil de emprender, ¿no? De acuerdo. Aunque la gente en los funerales después se va de marcha, sí. Lo cual quiere decir que el punto que la muerte siempre tiene un reclamo hacia la alegría y el erotismo y todas esas cosas, pero se sigue yendo a cenar después de los funerales y después de las cenas hay hombres que van a otros sitios. Muchas gracias a todos ustedes. Si no tienen ninguna pregunta, si hay alguna pregunta, yo la responderé encantado, ¿eh? No crean que estoy aquí cortando para no decir nada más, pero la verdad es que después de este poema uno se queda mucho para un buen rato largo. Muchísimas gracias, José Carlos. Una cosa. Sí. Una de las personas que más supo apreciar de entrada este poema está aquí detrás. Lo he visto, no lo he visto cuando he entrado, pero lo he visto cuando estaba leyendo. Y, en fin, va por ti, ¿eh? Pues gracias a esa persona, también a Javier López Iglesias por pedirlo y por supuesto a ti por escribirlo y por recitarlo. Muchas gracias a todos por haber asistido, también a los que nos están viendo de fuera. Recordarles que el ciclo sigue vivo. La semana que viene, el jueves exactamente, ya será primavera, pero eso dentro de 7 días, estará con nosotros Juan Gabriel Vázquez, el escritor colombiano que vendrá de París para acompañarnos en esa sesión. Les esperamos a ustedes. Muchas gracias. Podrías decir, en vez del ciclo seguirá vivo, el ciclo seguirá en